Buenas, buenas noches, hermana Flor Murga. Micrófono y la cámara son suyos. Gracias, gracias. Tengan ustedes muy buenas noches, MIPIs. La verdad que muy contenta, esperando con ansias el martes de cada mes, el primer martes de cada mes. De verdad que lo anhelo cada día. Así que en el nombre de Jesús las bendigo desde acá de Chicago, pues el Señor me ha regalado esa palabra hermosa que uniéndola con la melodía que acaban de oír, esa alabanza hermosa, pues de verdad que fue una conexión. ¿Qué les digo? Del Señor. Así que el tema, pues ya lo han leído, dice así, que nadie robe mi identidad. Y eso es tan importante reconocer que tenemos identidad y que somos hijas y que nos ama, como decía la alabanza. Yo busqué la identidad y quiero leérselas porque está bien interesante. Es sencillo, pero a veces tendemos a confundirlo un poquito. Así que déjenme leer lo que yo encontré. Y dice así. ¿Qué es identidad? Es el conjunto de características de un individuo como, su, como sus actitudes, sus habilidades, su carácter, su temperamento, sus virtudes y sus carencias, todos los cuales permiten que se diferencie de los demás y reconozca su individualidad. Por otro lado, la identidad personal, a diferencia del resto de las personas, y por el otro ofrece la posibilidad de pertenecer a un grupo colectivo y se refleja en su información personal. Números del seguro social, fotos, huellas, cuánto mide, cuánto pesa, el color de cabello, etcétera, ¿verdad? Así que, pero la Biblia define la identidad humana en varias etapas, principalmente desde la creación, desde el inicio, desde la creación hasta la redención de Cristo, pasando por la caída de la humanidad. Y es hermoso lo que vamos a seguir estudiando. Así que en esencia la identidad bíblica está arraigada en ser criado a una imagen de Dios y para los creyentes en ser adoptados como hijos o hijas y a través de la fe en Cristo. Mira que esa entidad es tan hermosa, ¿verdad? Pero vamos traigo mucho, así que hasta donde quiera el Señor que lleguemos, ¿verdad? ¿Dónde se desarrolla la identidad? Pues la identidad se va construyendo según el entorno en que nacemos y todo lo que nos rodea, sea bueno y sea malo. Eso es comúnmente, tanto espiritual como en la vida normal de cada familia, ¿verdad? Como cristianos, esto es hermoso, la identidad se origina en la creación. Ahora sí nos vamos a ir metiendo poquito a poco en el tema. Dice, voy a citar algunos versículos, pero son solo que respaldan por lo que dice aquí. Imagen de Dios. En el relato de la creación, la identidad fundamental de todo ser humano es ser criado a imagen de Dios, tanto hombre como mujer. Lo encontramos en Génesis 1:27. Esto significa que independientemente de cualquier otro factor, la identidad, el valor y el respeto del ser humano proviene de ser un reflejo del Creador. Díganme si no es hermoso. Vamos a seguir. Yo me emociono, de verdad que me emociono. Dice, creados con propósito. Dios solo creó a la humanidad. No solo creó a la humanidad, sino que lo hizo con un propósito divino. Esta identidad no es accidental, sino que fue diseñada por Dios, un Dios amoroso, para cumplir un plan específico.
hay otros puntos por aquí que quiero dejarles bien marcados. La identidad en Cristo. Para los creyentes en Jesucristo, la identidad se redefine por completo. La nueva identidad en Cristo reemplaza a la vieja identidad, marcada por el pecado. Ahí es donde ya vamos como entendiendo por qué somos hijos, ¿verdad? Eh, hijos de Dios. Al creer en Jesús, las personas perdón, al creer en Jesús, las personas son adoptadas en una familia de Dios y tienen el derecho de ser llamados hijos e hijas. Juan 1:12 lo respalda. Esta es la base de la autoestima y el valor del creyente. Una más y vamos empezando. Dice, la nueva creación. Cuando una persona acepta a Cristo, se convierte en una nueva creación y las cosas viejas del pasado quedan atrás. Segunda de Corintios 5:17. Somos coherederos con Cristo. Como hijos de Dios, los creyentes son coherederos de su reino junto con Jesús. Romanos 8:17. Aceptados, valiosos y amados. La nueva identidad en Cristo incluye ser aceptado, valorado y amado por Dios sin importar los errores del pasado. Dígame si no vamos de verdad con ganas de ser hijos del Señor. Y ahora ya vamos entrando en el tema. Dios no usa formatos para repetirlos todo lo que crea. Lo hace individual, lo hace único y viene desde el cielo hacia la tierra. O sea que no hay otra como yo ni como cada una de ustedes o como quien dice, hay una que se le parece, podría ser, pero no lo es. Todos tenemos una identidad para el Señor. Así que por eso mismo, desde la creación, nacemos, antes de la creación del mundo, en la eternidad, nacemos únicas, únicas. Así que el Señor no repite ninguna de sus creaciones. Primera de Corintios 15:40. Yo uso la nueva traducción viviente, dice. También hay cuerpos en el cielo y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestes es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. Eso ya es pura Biblia. Todo lo que está aquí es sellado por el Señor. La palabra da un poquito más de explicación en primera, en el mismo Corintios, solo que 15:41 lo explica mejor. Y dice esto, el sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada uno. ¿Se dan cuenta? Que somos únicas. Si las estrellas se identifican a sí mismas cada uno, de verdad que es glorioso lo que Dios hace. Somos únicas, por eso Él nos conoce también. Así que dice también la palabra del Señor que Él llama a su ejército y es un ejército de estrellas. Y dice que también las llama por nombre. Ahora entiendo por qué el Señor nos conoce tan bien. Ahora entiendo por qué tenemos que venir aquí a hacer algo especial para Él, el propósito de Él en la tierra. Cuando decimos allá en la eternidad, dijimos, sí, vamos, el Señor dijo, esta hija es. Y el Señor nos conoce aún más con otro nombre, con ese nombre que habla en Apocalipsis, que dice que si somos obedientes, valientes y llegamos al final, nos va a dar una piedrecita que tiene nuestro nombre. También hay otra cosa que compartía la vez pasada, ¿no?
con otro grupito que dice que el Señor, y esto es hermoso, que el Señor tiene una aljaba en su espalda y que cuando saca una flecha ve para qué nombre es. O sea que Él tiene nuestro nombre en la aljaba. Y eso es tan hermoso como para orar, pelear, guerrear, pero ese es otro día se los vamos a compartir. Pero les quiero dejar bien cimentado que, bien subrayadito en sus corazones que somos únicas, que somos sus hijas y que no tenemos que dejar nuestra identidad. Peleemos, no la perdamos, porque tenemos ejemplos en la Biblia. Y así que vamos a ir viendo poco a poco por qué el Señor, aunque pequemos, aunque fallemos, el Señor nos ama de tal manera que nos perdona. Y si reconocemos, claro, si reconocemos, Dios nos perdona porque es Padre. ¿Acaso usted no perdonaría a su hijo si se portó mal? Si hizo algo que no le agradó y que le provocó problemas mayores. Nosotros como padres tenemos un corazón grande, más si conocemos al Señor, ¿verdad? Y como hijos tenemos derecho a tener, a irnos a quejar con nuestro padre de lo que le pasa con nuestros hijos. Tenemos para que nos consuele, para que nos guíe el Espíritu Santo, para que nos ayude a enseñar, para que nos ayude a decir las palabras con amor, pero con mucha mielita para no ofenderlos, pero sí para que, para que crean y que vean que nosotros somos hijos y para dar nuestro propio testimonio delante de ellos. ¿Por qué? Porque nuestra familia es lo que primero el Señor va a decir: ¿qué hiciste con los hijos que te di? Y esto es de verdad confrontativo. Primera de Corintios 16:9 dice así: porque se me han abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Esto viene a que el Señor nos da a nosotros nuestra propia identidad, nuestra propia mentalidad, nuestra propia necesidad de servirle a Él. ¿En qué? En lo que ya traemos. Porque el Señor nos abre una puerta grande, pero allí van a haber adversarios. ¿Por qué? Porque van a haber oposiciones. Dígame si no. Ustedes saben que cuando el Señor nos manda a hacer algo específico, siempre hay adversarios, siempre hay personas en contra, siempre hay alguien no me gustó, sí me gustó, y muchas veces eso ayuda a que nos vengamos un poquito abajo, a que digamos: ah, Dios mío, si yo todo lo que he hecho para el Señor y nadie me ayuda, o qué sé yo, ¿me entienden? Siempre hay personas no cabe duda que la iglesia es donde nos liman, ahí es donde el Señor nos trabaja nuestro ego, nuestro, nuestra vanidad, nuestro orgullo. No cabe duda que en la iglesia es porque ahí es donde más nos ven como le servimos, ¿verdad? Entonces nos abre una puerta grande, pero depende de nosotros cómo la vamos a trabajar, de qué manera vamos a servir, de qué manera vamos a hablar, a aconsejar, a, a prestar oído. En fin, hay muchas formas porque muchas veces tal vez solo vamos para irnos a sentar como religiosidad, ¿verdad? A sentarnos, oír, la alabanza estuvo buena, etcétera, ¿verdad? Y me voy hasta atrás porque así tengo un poquito de tiempo porque estoy esperando un mensaje que me urge. O sea, ¿a qué vamos a la iglesia? ¿Me entienden? Entonces, muchas veces todo eso que vemos nos hace como menguar, nos hace perder un poco nuestra identidad,
porque ya pensamos otras cosas, ya nuestra mente no está oyendo la palabra del Señor y es tan importante porque la palabra del Señor nos sirve para limpiarnos y muchas veces solo somos oidores y no hacedores. Divagamos. Y esa oposición son de potestades que están, que se meten para qué, para interrumpir, para distraer, para que no nos llegue lo que realmente el Señor quiere que nos llegue. Así que tenemos que tener mucho cuidado de decir qué queremos, a dónde vamos y disponernos desde antes. Así que esas puertas que se nos abren puede ser de trabajo, puede ser de que nos dan un algo hermoso en la iglesia para poder ayudar, un servicio más para poder hacerlo, o nos dan la oportunidad de subir al púlpito a ministrar los diezmos, las ofrendas, etcétera. Nos dan un cargo y muchas veces se nos sube a la cabeza. Y peor es si nos echan muchos humo que casi que nos quema, que lo hace bien, qué bonito, quién como usted. Esos son los adversarios. Nos hacen como ponernos más arriba de lo que realmente es. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanas. ¿Cómo vamos perdiendo esa identidad? ¿Cómo nos vamos apagando poco a poco si no tenemos el sumo cuidado? Y como dice aquí la palabra del Señor, eh, dice Juan 1:12, dice, pero todas las que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al hablar de potestad, estamos hablando de dominio, de poder, de legalidad, también de posibilidad, de facultad o capacidad para lograr algo. Entonces el Señor ya nos tiene en dónde vamos a servir, para qué somos buenos. No queremos ser el más famoso de los predicadores o quisiera ser como tal persona, esos evangelistas que hacen milagros hermosos, pero no, tu propósito no es eso en la tierra. Puede ser solo para el servicio, pero un servicio eficaz, un servicio de adoración, de decir, sí, Señor, aquí estoy. Es para ti, te doy todo, todo lo que tengo para darte. En un servicio puede ser tan pequeñito, pero tan grande para el Señor, porque Él ve nuestros corazones. Entonces, ese dominio también que tenemos que tener en muchas cosas, hermanas, porque aquí dice el significado de potestad que les acabo de leer, tener dominio. ¿Por qué tenemos que tener dominio? Y es delicado eso, porque tenemos que ser sujetos a oír y no hablar. Tenemos que oír y muchas veces cerrar nuestra boca. ¿Por qué? Porque nos convertimos más sabios si cerramos nuestra boca. No nos prestemos a los chismes, al qué dirán, que mira que tan tarde que viene y a mí me toca venir temprano. A esas cosas, no. No, no, no tengamos ese dominio y ese discernimiento de lo que viene atrás de lo que dijo, porque muchas veces nos ponemos en problemas. El Señor dice que nos da la facultad y la facultad es que sabemos hacer lo que Él nos puso a hacer. Nos da la capacidad de hacer eso, porque, porque nos adiestró así. Así venimos con esas cualidades. Esa es parte de nuestra identidad. Así que lo que nos gusta, lo que más les gusta, hermanas, en qué área le gusta servirle al Señor, pero que usted se deleite, que usted deleite al Padre con las cosas que usted hace. Y traigo como ejemplo a Daniel, ¿verdad? A Daniel. Mire que como dice ahí, se me abrieron puertas grandes.
pero muchos son los adversarios. Y vamos a ir leyendo a algunos. Ahí está toda la historia, pero yo tengo reducido los versículos. Daniel 5:6 dice, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrar al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Importante esto. El adversario, el enemigo, no viene por cualquiera. Ese adversario, ese que quiere quitarnos esa identidad, nos está ofreciendo cosas diferentes, alimentos diferentes. Dice que por 3 años, ¿qué nos querían cambiar, hermanos? Nos querían cambiar la forma de pensar. Nos querían cambiar el alimento, no solo físico, sino de qué se iba a alimentar. Y este es el versículo clave en donde realmente vemos que el adversario prepara. No escogió a cualquiera. Tenían que ser príncipes, tenían que tener un linaje, tenían que tener sabiduría, tenían que tener una forma de cultura, digámoslo así, ¿verdad? De pertenecer a la realeza. Bien inteligentes. ¿Por qué querías ellos? Sabios en el hablar, sabios en algunas cosas. Se puede decir que con dones, con dones específicos para esta clase de jóvenes. Este es importante, de verdad importante, porque Dios tiene planes para nosotros. Y el adversario siempre va a servir para oponerse, para ponernos piedra de tropiezo. Así que Daniel, sigamos leyendo, Daniel 1:5 dice así, el rey les asignó una ración diaria de la comida, del vino que provenía de su propia cocina. No lo mandaron a buscar del otro lado. Ese es el versículo acá de clave. Debían de recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real cuando ya estuvieran preparados, cambiar todo totalmente. ¿Para qué? Para traerlos hacia Él. Así es como hace el enemigo. ¿Quiénes lo rodean? ¿Cuál es su medio ambiente? Después de que uno recibe al Señor, surge esa transformación en el bautismo. Ya no pertenecemos al mundo. Nos escogieron ya para la realeza. Somos reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Así que esa puerta grande que se abre no es fácil, no es fácil pasarla. Fácil para muchos, pero el que tiene un poco de sabiduría, ¿por qué me lo ofrecen? ¿Por qué me dan todo? ¿A cambio de qué? Eso es algo hermoso que debemos de saber. ¿Para qué es que quieren que yo me coma esa alimentación? Y que ustedes conocen la historia de Daniel. Es preciosa, preciosa. En el versículo 1:8 dice, pero Daniel estaba decidido a no contaminarse. Oh, y esto es hermoso. ¿Por qué no contaminarse? Porque él sabía quién era. Él sabía del linaje que venía. La doctrina que a él le dieron fue tan específica, excelente. Así que Daniel sabía que era lo que tenía. Y es lo que a mí me dio la pauta de decir, yo no tengo que dejar que me roben mi identidad, ni tirándome en una depresión. Tenemos derecho a muchas cosas, pero tenemos un Padre, tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Hijo, que es nuestro hermano. O sea, tenemos todo y eso es lo que se quisiera el enemigo quitarnos.
y que nosotros les pertenezcamos a ellos, pero de verdad no dejemos eso. Y voy a seguir leyendo porque me parece, perdón, dice, pero Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dado por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer ese alimento inaceptable. El enemigo eso es lo que quiere. ¿Qué más? Ya dijimos todo de él. El atraer a los hijos de Israel, pero no como cualquiera. Si vemos un poquito, yo diría, él escogió a los príncipes. Yo soy yo pertenezco a ese linaje. Le quería quitar el linaje real que él traía, yo no me lo voy a dejar quitar. No quiero dejarme quitar eso. Somos, eh, ya no soy tan joven, pero todos a esos jóvenes que están perdiendo la identidad, que muchas veces son hasta hijos de pastores que salen al mundo. Pero yo sé que el Señor los vuelve a traer porque Él perdona, perdona y empieza de nuevo. Y que porque el enemigo quiere jóvenes sin tacha alguna, jóvenes limpios. No nos dejemos quitar a nuestros hijos, a nuestros nietos, para los que los tengan. No lo permitamos. Somos mujeres de oración, somos guerreras. El Señor nos ha dado las armas. Así que la mayor que tenemos es la palabra del Señor en nuestra boca. Vistamos, revistámonos de toda armadura y peleemos la buena batalla porque los hijos pequeños, jóvenes, están en grave problema. El enemigo les quiere quitar su linaje. Y hay de aquellos jovencitos que todavía no han recibido al Señor y pertenecen a una familia cristiana. Pero como esto es voluntario, esto le tiene que nacer. Nosotros estamos para guardarlos, para cuidarlos, orando de la mejor manera. Así que, y también diciéndoles, tú eres hijo, yo te di, tú vas a hacer por lo que él trae. Sabiendo, mamá, papá, si hay alguno ahí joven, a leer la Biblia, nosotros sabemos qué es lo que venimos a hacer. Porque si sabemos y conocemos nuestra identidad, sabemos el propósito de Dios en la tierra. El que diga, yo soy cristiano, pero es que no sé, me gusta oír la alabanza poderosa. El pastor me duerme. Y cuando ya no hay las horas de que se acabe, empiezo a pensar que dejé la estufa encendida, que no cerré el garage, que qué sé yo, que mi carro está inseguro ahí donde lo parqué. Tantas cosas, hermana. Nos han puesto como centinelas de nuestra propia familia. Y si está jovencita, jovencita, denle de comer la buena comida, la doctrina, porque dice su palabra que si desde pequeño se nutre con la doctrina de adulto no se pierde. Regresa porque tenemos promesa para los que le amamos, para los que le tememos. Dice el Señor que si somos nosotras santas, ellos son santos. Si nosotros somos salvos, nuestra familia es salva. Así que debemos de creerla y tener esa fe. No una fe como esperanza, no. Una fe como ahora es. Ahora es. No esperar, esa fe es para largo plazo. Yo espero en el Señor porque yo no sé el día ni la hora, pero yo estoy segura y tengo la fe que mi hija ahorita se ve ahí, pero es una predicadora, es una salmista, porque le gusta, es profeta, es, qué sé yo, reveladora de los sueños que el Señor le dio a uno de ellos, a José. Así que algo tenemos que venir a hacer, pero tenemos que encontrar nuestra propia identidad para saber en qué vamos a serles útiles al Señor. Así que así como a ellos que eran expertos en sabiduría, en ciencia,
y en buen entendimiento. Esos muchachos los querían, allí los querían, que les perteneciera ya no al Señor, sino que a Él, al Rey. El hecho de que le cambiaran la comida estaba muy, muy cardíaco eso, porque si ustedes recuerdan que ellos eran de los caldeos. ¿Se recuerdan ustedes quiénes son los caldeos? Los caldeos, les voy a decir, son aquellos que destruyeron los bienes y mataron a los hijos de Job. Los caldeos. Los caldeos vienen de hechicería, brujería, encantamiento, y del cual el Señor sacó a Abraham. ¿Recuerdan la historia de Abraham? De Ur de los caldeos. Lo tuvo que sacar para hacer el propósito de Dios. ¿Y qué decimos de Daniel? Daniel brillaba donde lo ponía. Así que más claro el agua, ¿verdad? Los que perdieron identidad. ¿Cuántas personas no han perdido la identidad? Cuando oímos y nos defraudan, cuando nosotros peleamos con el mismísimo Señor, no, hoy estoy peleando contigo porque tu palabra dice y yo no veo claro. Pero pónganse a pensar, ¿usted cumple, es obediente? ¿Sabe la Biblia? ¿Se, es- se afila en la Biblia? ¿Qué quiere? ¿Un buen trabajo? Te lo di. ¿Y qué hiciste? ¿No diezmaste? ¿No ofrendaste? ¿Dónde está tu temor? ¿Dónde está el reconocimiento? Y me das la honra. ¿Me entienden? Muchos dicen una excusa para no seguir en el camino del Señor. Cuando nos ocupamos de muchas cosas y no nos da tiempo a buscar del Señor. Que sea Él nuestra prioridad. Ustedes recuerdan y bien claro a David y Betsabe, una famosa historia, ¿verdad? Famosísima historia que no quiero a- ahondar tanto porque es muy larga. Pero David trama la muerte, ¿verdad? De Urías y se queda con la esposa, ustedes saben. Pero llega, mira, ¿cómo es el adversario? ¿Cómo es el enemigo que le hace olvidar el pecado? Porque David era uno que si pecaba se arrepentía delante del Señor inmediatamente. Reconocía su pecado y él iba a adorar, a rendirse, etcétera. ¿Y cómo es que eso no se lo pudo presentar al Señor? Porque él vio y se le abrió, como dice ahí, una puerta grande para ver lo que tenía. Yo, lo que tenía al frente, pues yo pienso, hermanas, que eh, él tenía receptores que eran de la madre, ¿verdad? Y por eso mismo él pudo caer. Pero no vamos a hablar de eso porque tiene muchos ángulos, pero ¿cómo recapacita él? Cuando Natán lo reprende, ¿verdad? Samuel está en segunda de Samuel 2:1 al 18, pero está muy largo. Lo vamos a cortar por el tiempo, ¿verdad? Vamos a leer otro, ustedes saben, donde él, eh, la consecuencia de ese pecado. Vamos a específicamente a esto porque no fue solamente que él pecó, perdonó. No, todo pecado tiene consecuencia. El Señor perdona, pero tiene consecuencia. Así que David tuvo su consecuencia. Cuando Natán le empieza a decir el problema que había tenido, se lo cuenta como un cuento de alguien que no es él. Y él mismo con su boca dice que lo pague 4 veces. Él mismo se condena para lo que le venía. Cuando David confiesa su pecado, sí lo vamos a leer. Está en el versículo 13. Y dice, David confiesa su culpa. Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí.
pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. ¿Se dan cuenta? El Señor ya te perdonó porque conocía a David, conocía quién era él. Así que le dice, no, ya te perdonó el Señor y no morirás por este pecado. El versículo 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Y eso de verdad nos dejó en aquel tiempo con la boca abierta. Murió su hijo y él se puso, ustedes siguen la historia, ya la conocen. David se puso a ayunar, se puso de silicio, no comió, lloró, clamó, pero su consecuencia es. Así que nuestros pecados, el Señor los perdona porque le perdonó. Es más, ya le había perdonado el pecado a David, pero la consecuencia fue morir, morir el hijo. Qué triste eso, ¿verdad? Y dice, finalmente, dice en el 18, finalmente, el séptimo día, el niño murió. ¿Y qué pasó después? No sabía ni cómo decirle, ¿verdad? Que su hijo había muerto porque estaba como loco, llorando, clamándole al Señor por la vida de su hijo y no. Entonces, él se levantó, se sacudió, se quitó el cilicio, se lavó la cara y lo que hizo el Señor es, y no hay vuelta de hoja. Él aceptó lo que había hecho y aceptó la consecuencia. Muchas cosas hay ahí, muchas cosas y ángulos. Toda esa historia es hermosa, pero también nos da tristeza, nos confronta. También él perdió en ese momento cuando cometió el pecado, eh, la mentira, el haber mandado a matar se puede decir, al que daba la vida por él, a su soldado. Pero el Señor lo perdonó. Y eso es tan hermoso porque el Señor nos perdona, pero veamos, no perdamos nuestra identidad. Ahí la perdió David por un momento, pero dijo, me lo merezco. Dijo, me tengo que levantar de esta como otras, porque el Señor está conmigo. Más hijos le dio, por supuesto. Otro ejemplo fue Elías. Perdió su identidad en un momento, porque también pienso yo que tenía receptores de la madre. Tenía algo que ver y que se va a esconder después de haber matado tantos profetas, de haber hecho el milagro más hermoso de cerrar el cielo. Corre por lo que le dijo Jezabel. Y Jezabel lo maldijo, pero él se lo tomó, tuvo temor y huyó. Ni Jezabel lo mató, ni fue ni al primero ni al segundo, fue año tras año. Y Elías siguió viviendo porque tenía un propósito que cumplir. Recobró su identidad y salió a hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué decimos del hijo pródigo, verdad? Hasta que recapacitó, él perdió totalmente en un buen tiempo su identidad como hijo. Pero Dios siempre nos trae al inicio, te levanto, te limpio, todo lo que hizo el Padre cuando lo vio de lejos regresar. Así es como debemos de hacer. Si cometemos pecado porque estamos aquí en la tierra, pasamos lo que tenemos que pasar, pero tenemos un Padre que es bueno, que es tardo para la ira y que perdona y que perdona y que perdona y que somos hijos y que tenemos linaje y el Señor nos guarda.
Oh Dios, no perdamos eso hermoso porque este es el tiempo en que muchos están siendo perseguidos. Ay, hermanos, le repito esta Juan 1:12 que dice, pero todos los que recibieron y los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos su hijo, hijo de Dios. Así que, qué hermoso, hermanos, en el nombre de Jesús, pensemos, yo sé que ya llegó el tiempo de cerrar y me salté mucho porque a mí me gusta ahondar, pero ¿qué les quiero decir? Somos escogidos para este tiempo. Tenemos un propósito, no solo nosotros, nuestra familia, aquellos que no han llegado a los pies del Señor. Nosotros somos cartas abiertas. Tenemos que oler a Cristo. Tenemos que decirle, Señor, eso huele lo que hueles tú, porque el Señor huele a qué hueles. ¿A qué hueles? ¿Por dónde caminas? Mantengámonos en el camino. Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y el camino de Él es angosto, no son puertas grandes. Así que con esto, mis hermanas, en el nombre de Cristo Jesús, sigamos adelante, como viendo al invisible. La fe es y es ahora. El creer nos toca ponerlo a nosotros. La fe viene del cielo, la fe la trae Cristo Jesús. Así que la fe nos las han dado. Es un don que nos han dado. Pongámoslo a trabajar. Pongámoslo a trabajar. Somos sacerdotes y reyes. Tenemos linaje. No lo perdamos por salir y descuidarnos un poquito. Porque hoy salimos, tenemos un pie a la orilla del camino y el otro casi que en medio del camino. Depende, ¿verdad? El camino. Así que oigamos la voz de nuestro querido y amado pastor. Él nos alimenta, nos lleva a pastos. Él dice que su palabra dice que Él estará en las pruebas con nosotros. Tenemos que pasarlas. Yo sé que de ahí David salió victorioso, pagó. Yo sé que Elías salió para hacer algo más. Yo sé que el, el hijo pródigo llegó y lo recibieron, lo limpiaron. Así nos han hecho a nosotros. Cuando él reaccionó, si en la casa de mi padre, nosotros no somos de la tierra para pensar como los de la tierra. Vemos lo que está bien, lo que estamos viendo, tremendo. Masacrean, masacran a la gente, los siguen a los cristianos. Nosotros tenemos que orar por ellos. Es nuestro deber. Por todos los del mundo, porque son hermanos. Ese es el último tiempo al que el Señor nos ha llamado. No perdamos nuestra identidad. No la perdamos por algo insignificante muchas veces, por probar algo que el enemigo la incita. Hermanas, oigamos la voz del Espíritu Santo y hagamos la diferencia entre la voz de la carne, la voz del alma y la voz de nuestro Espíritu Santo aquí adentro. Así que el Señor las bendiga, las guarde. De verdad que el Señor se les aparezca y que su rostro lo puedan ver y decir, ese es, voy para adelante. Que el Señor nos dé paz en el momento de la tribulación. Sabemos que tenemos que pasarla porque la iglesia, su amada, tiene que ser perfeccionada. Así que con cincel y martillo, el Señor nos forja. Oigan, nos forja. Porque cuando hace la vasija, la puede deshacer, volver a hacer hasta que le salga bonita. Pero el forjar solo en las pruebas. Ahí es donde nos dan duro, donde nos liman, donde no nos gustaría. Pero va Él delante de nosotros, pasando la prueba. Así que siempre van a ver
personas que aconsejen, que una palabra a tiempo. No callemos, hablemos, profeticemos la palabra del Señor, que es la más segura, la que sí, solo sí se cumple. Y, y dice su palabra que nada cae al suelo, nada, y no regresa vacía. Eso es lo más importante. Así que en el nombre de Cristo Jesús, yo estoy finalizando y orando por cada hogar, por cada pareja de padres que están juntos y son cristianos. Es necesario cerrar la puerta y orar, tener nuestro devocional, reafirmar la doctrina, reafirmar los pies de nuestra familia, de nuestros amigos, estar listos y prestos como una vasija limpia y dispuesta a ser usada. No nos callemos, hay alguien que necesita y más que no conoce al Señor, que el Espíritu Santo nos haga redarguir y sentir lo que la otra persona necesita. Eso es nuestro primer llamado, ir a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que con eso los dejo. En el nombre de Cristo Jesús, le doy la gloria y la alabanza a nuestro Dios, porque yo sé que esta semilla ha sido plantada en buena tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.